Presta atención a la niña de la camiseta azul. Para cualquier espectador, esta puede parecer una interacción normal. Un padre comprándole a su hija un refresco en una gasolinera. Pero fíjate cómo la niña tiene los brazos cruzados, mantiene distancia con el hombre y no lo mira a los ojos. Detrás de este video de seguridad se esconde un secreto perturbador. Ella llama a este hombre papá, pero él no es su padre. Hay una niña aquí que está con un señor alto, y se parece mucho a Shaste, pero no estamos seguros. No tenemos ninguna certeza, pero creo que es ella. Me resulta muy raro porque esta niña luce exactamente igual a la del periódico. Eso pasó el 2 de julio del 2005. 2 meses atrás, Shaste Groene de 8 años y su hermano Dylan habían desaparecido cerca de Coeur d'Alene, Idaho. Y el asesino había estado suelto desde entonces. Creo que nada me podría haber preparado para la investigación del asesinato de los Groene. Es el tipo de caso que me hace llegar a casa y tener pesadillas. Este hombre pasaba por las áreas donde efectivamente vivían niños. Vio a Shaste jugando en el jardín delantero y comenzó a vigilar la casa. Él había pensado en absolutamente todo, para asegurarse de que cometería el crimen perfecto. Pero con tan solo 8 años, Shaste engañó a un asesino serial empecinado, y se aseguró de que nunca volviera a aterrorizar a nadie. Shaste tenía una increíble habilidad para controlar a este sujeto. Shaste fue quien organizó su propio rescate. Cerca de Coeur d'Alene, Idaho, Shaste Groene de 8 años vivía con sus hermanos mayores Dylan y Slade, su mamá Brenda y Mark, el novio de su mamá. Los padres de Shaste se habían divorciado cuando tenía 2 años y no tenían mucho dinero, pero disfrutaban sus vidas como una familia unida. Mi mamá amaba la música. Solíamos bailar en la sala, y todas las noches ella cocinaba porque todos estábamos en casa, así que yo la ayudaba. Shaste y su hermano de 9 años Dylan eran inseparables. Solían pasar tiempo con su familia acampando, pescando y jugando juntos al aire libre. Nunca en mi vida conocí a alguien como él. Él era amigo de los niños que recibían burlas, pero también era muy popular. Era mi mejor amigo. Nadie podía imaginar lo que le esperaba a la familia Groene. A las 6 de la mañana del 16 de mayo de 2005, Shaste estaba durmiendo en su cuarto, cuando su madre la despertó exaltada. Ella entró a mi habitación y me dijo, hay un hombre en la casa que no nos quiere aquí. Shaste no entendía lo que sucedía, así que siguió a su madre a la sala, donde vio a un hombre con una escopeta. Al principio Shaste pensó que era un policía, pero cuando les ordenó que se acostaran boca abajo en el suelo, y les ató las manos con precintos y cinta adhesiva, ella se dio cuenta de que algo terrible estaba pasando. Mark le dijo que no teníamos dinero. Escuchábamos estruendos y luego él gritaba. Uno a uno, el hombre atacó violentamente con un martillo a Mark, a Brenda y a Slade. Yo estaba en mi casa con mi familia, y no sabía si seguían con vida o no. Luego se dirigió hacia los 2 más pequeños, Shaste y Dylan, pero tenía planes diferentes para ellos. Me agarró, me levantó, me llevó al patio trasero y me acostó bajo un árbol junto a mi hermano. Los niños no sabían qué iba a hacer el atacante con ellos, o por qué los había separado del resto de su familia. De repente su hermano Slade salió de la casa herido, tratando de escapar desesperadamente. Pero el hombre lo persiguió y lo volvió a golpear. Cuando se detuvo, Slade sobrevivía a duras penas. Él estaba sentado en la mesa del jardín, y luego nos sentó allí con él y nos hizo acostar. El hombre metió a los 2 niños en su auto. Ellos miraban al horizonte aterrorizados, sin saber qué le había pasado al resto de su familia. El hombre condujo casi 160 kilómetros hasta un campamento remoto a las afueras de St. Regis, Montana, en el Bosque Nacional Lolo, donde les reveló lo que había hecho. Agarró el martillo y dijo, ¿ven este martillo? Con él asesiné a su mamá, a su padrastro y a su hermano. Ellos están muertos y nunca los volverán a ver. Más tarde, un vecino se acercó a la casa de los Groene para visitarlos. Pero en cuanto llegó, llamó inmediatamente a la policía. Me acerqué para darle $10 al niño por haber cortado el pasto y encontré sangre en toda la puerta. Nadie vino a recibirme. Cuando la policía llegó, descubrió el peor crimen que había visto. Creo que nada me podría haber preparado para la investigación del asesinato de los Groene. Tenemos una escena de homicidio de un adulto masculino, un adulto femenino y un adolescente masculino. Nuestra mayor preocupación ahora son los 2 niños que no podemos encontrar. Encontraron los cuerpos de Brenda Groene, su novio Mark Mackenzie y su hijo de 13 años Slade. Antes de morir, Slade halló la fuerza para volver a la casa y estar con su madre, por lo que su cuerpo fue encontrado junto al de ella. No había ningún rastro de los 2 más pequeños, Dylan y Shaste.
Los investigadores buscaron pistas alrededor de la propiedad para intentar localizar a los niños. La policía habló con familiares y amigos, con la esperanza de que los niños no estuvieran en casa, pero nadie sabía nada. En muchos casos de secuestros de niños, el culpable es un familiar. Así que la policía contactó a Steve, el papá de Shaste y Dylan. Él admitió haber discutido con su exesposa días atrás por la custodia de sus hijos. Además, su súplica en las noticias fue un tanto sospechosa. Este mensaje es para el secuestrador o los secuestradores de mis hijos. Por favor, les ruego que liberen a mis hijos sanos y salvos. Ellos no están involucrados en nada de esto. Parecía como si el papá de los niños supiera algo acerca del ataque. Steve debió someterse al polígrafo, y hubo una fluctuación cuando le preguntaron dónde estaban los niños. No pasó la prueba, pero continuó diciendo que no sabía nada. Los investigadores usaron informática forense para confirmar que él estaba en su hogar al momento del ataque, y fue liberado de sospechas. Así volvió al inicio la búsqueda de los 2 niños desaparecidos de Idaho. La policía siguió cientos de pistas para rastrear a Shaste y Dylan Groene. Con 2 niños desaparecidos y un asesino suelto, la comunidad estaba aterrorizada. La policía emitió una alerta Amber y los ciudadanos de Coeur d'Alene hicieron todo lo posible para ayudar. Llegaron miles de pistas pero ninguna tenía sentido. La policía creía que el ataque no había sido al azar. Los objetos de valor estaban intactos, y el crimen parecía muy personal. Debido a que los cuerpos habían sido golpeados brutalmente y sin piedad, el ataque parecía más bien un crimen pasional. Empecé a pensar quién podría tener tanta ira hacia esta familia, para querer infligir semejante daño en estas personas. Shaste y Dylan perdieron 3 familiares en unas pocas horas. Solo se tenían el uno al otro, y estaban atrapados con un asesino donde nadie los podía ver u oír. Su secuestrador no les dio tiempo de llorar la pérdida de su familia, ya que de inmediato comenzó a maltratarlos en el campamento y en una cabaña cercana. Se puso furioso y empezó a lanzar cosas. Descargaba más su ira con Dylan y era muy malo con él. Abusaba de él, y me obligaba a mirar mientras lo hacía. Y si yo lloraba, lo lastimaba aún más. Una noche, el secuestrador llevó el abuso a otro nivel, y comenzó a jugar retorcidos juegos mentales con ellos. Les dijo que podrían regresar a casa si hacían lo que les decía. Incluso les hizo escribir cartas para su familia diciendo que tal vez volverían. Querido papá, te extraño mucho, y Dylan y yo sabemos lo que le pasó a mamá, a Mark y a Slade, y estamos muy tristes. Te extrañamos a ti, a Jesse y a Vance, y tal vez los volvamos a ver. Dylan y Shaste pensaban que su pesadilla terminaría pronto, pero las cartas nunca se enviaron. Solo había sido otra cruel manipulación del secuestrador. Él solo quería que creyéramos que había una posibilidad. Que podríamos salir vivos de allí. Creo que después de cierto tiempo, Dylan empezó a perder la esperanza de que hubiera un final feliz para él. Con cada segundo que pasaba, la edad de encontrarlos con vida disminuía. La policía siguió buscando pistas desesperadamente, y se enteró de que había habido una barbacoa en la casa el día anterior al ataque. Encontraron en la puerta la huella dactilar de Robert Latner, quien había estado en la reunión. Él tenía antecedentes penales y les debía dinero a Brenda y Mark. Con este posible móvil, los investigadores intentaron hablar con Latner pero no lo encontraron. Además, su oficial de libertad condicional dijo que había dejado la ciudad justo después del ataque. Pero cuando Latner contactó a su oficial y se enteró de que la policía quería hablar con él, inmediatamente se acercó por su cuenta. Hay 2 opciones cuando alguien se entrega así de rápido. La primera es que la persona siente mucho remordimiento por lo que hizo y quiere confesarlo. La segunda es que el sospechoso es completamente inocente y quiere librarse del asunto. Lo interrogaron por horas. Él negó haber estado involucrado con el ataque y se ofreció a tomar una prueba en el polígrafo. Era cierto, la policía no encontró nada extraño así que lo descartó. Mientras las pistas no conducían a nada, Shaste comenzó a darse cuenta de que su captor no tenía planes de liberarlos. Pero ella y Dylan se necesitaban, y al ver a su hermano mayor perder la fe, Shaste sabía que debía ser fuerte y darle el valor para seguir adelante. Le dije, te prometo que saldremos vivos de esto. Esa era la única manera que tenía de consolar y darle fuerzas a mi hermano, asegurándole que no nos rendiríamos. Los niños se apoyaban mutuamente para intentar superar el trauma, pero los abusos no habían terminado. El hombre comenzó a darles drogas y alcohol, y cuando creía que estaban bajo su influencia, les contaba libremente historias aterradoras de lo que les había hecho a otros niños. Pero no tenía idea de que la niña de 8 años recordaría todo, y al final lo usaría en su contra. Él nos describió muy vívidamente y con lujo de detalles, cómo había asesinado a 2 pequeñas hermanas que vivían en Seattle. Se llamaban Amilla White y Carmen.
Nos dijo cómo lo había hecho y a dónde había dejado sus cuerpos. Cuando empezó a hablarnos de los asesinatos, yo pensé, voy a fingir que estoy bebiendo esto. Shasta comenzó a idear un plan a medida que escuchaba los delitos pasados del hombre. Ella sabía que él sentía una especie de conexión con ella, por lo que decidió usar eso en su contra y fingió ser su amiga. Le preguntaba cosas sobre su vida y sus familiares, y le dije que quería conocerlos. Lo hacía a propósito, porque sabía que necesitaba hacerle creer que lo amaba o que quería estar allí con él. Al principio sus preguntas parecían funcionar. El hombre comenzó a ser más amable con ellos. Pero un mes después del secuestro, la situación dio un giro trágico. El hombre le dijo a los niños que podrían volver a casa si atrapaban una ardilla. Lo intentaron muchas veces pero no pudieron. Finalmente Dylan logró atraparla. Después de haber cumplido el desafío, los niños tenían la esperanza de que todo terminaría. Creían que el hombre los estaba haciendo empacar para llevarlos a casa, pero les volvió a mentir y la sensación de alivio de Shasta y Dylan se desvaneció de inmediato. Acababa de abrazar a mi hermano, y estaba sosteniendo su mano cuando escuché un estruendo. Y luego sentí que la mano de Dylan soltó la mía de repente. No pude decir nada, ni siquiera pude gritar. Estaba paralizada. No sabía qué hacer. El hombre le disparó a Dylan 2 veces enfrente de Shasta. Esto la derrumbó. Él se acercó a mí llorando. Dijo que había sido un accidente y que lo lamentaba. Tal vez el primer disparo lo fue. Pero me dijo que el segundo disparo había sido para que Dylan no sufriera. Shasta tuvo que ver cómo mataban a otro de sus hermanos, y luego el hombre la obligó a ayudarlo a mover el cuerpo de Dylan sobre una lona para quemarlo. Dylan y Shasta se ayudaban para seguir adelante, pero ahora la niña estaba sola para enfrentar lo que ningún niño de 8 años debería enfrentar. Estaba muy confundida, y recuerdo que pasé alrededor de una semana sin hablar. No podía hablar, estaba paralizada. 6 semanas después del secuestro, el captor de Shasta decidió cambiar de campamento. Al principio estaban en un lugar remoto, pero él la llevó a un punto más bajo de la montaña luego del asesinato de Dylan, por lo que Shasta podía ver gente que pasaba cerca mientras estaba encadenada dentro de la tienda. Estaba desesperada por escapar, pero el hombre la seguía amenazando. Ella sabía que la mataría si llamaba la atención de la gente, así que se quedó en silencio. Una noche, aunque Shasta había sido obediente, el hombre decidió que debía deshacerse de ella. Él me dijo, puedes elegir que te estrangule o que te dispare. Si hago lo mismo que con tu hermano, será más rápido. Sentí que la opción de ser estrangulada era la mejor, porque así tendría una oportunidad de hacerlo cambiar de parecer. El hombre puso una cuerda alrededor del cuello de Shasta y empezó a tirar. Tras perder a su familia y sufrir casi 2 meses de tortura, Shasta casi se da por vencida. Recuerdo haber visto el rostro de mi mamá. Escuché su voz y comencé a ver todo blanco, pero luego volví a la realidad. Incluso luego de su muerte, la familia de Shasta le seguía dando fuerzas para sobrevivir, pero su captor la estaba estrangulando, así que tenía que pensar en algo rápido. Le dije, con mi último aliento, por favor no lo hagas, Jet. Jet era el apodo que el hombre les había contado. El último intento de Shasta de sobrevivir era manipulando al hombre que había asesinado a toda su familia, usando el vínculo emocional que él tenía con ella. Había notado que cuando lo llamaba por ese apodo, era como si algo en él se movilizara. Me dijo, ¿qué dijiste? Y luego empezó a llorar y me dijo que no podía hacerlo. Shasta lo convenció de que la soltara y la dejara vivir un poco más. Después de que intentara matarla, ella continuó construyendo su relación con él, con la esperanza de así poder sobrevivir. Cada vez que hablaba sobre mi regreso a casa, le decía que no me quería ir, que quería quedarme con él. Y me decía, ¿en serio? Se notaba que estaba comenzando a bajar la guardia. Era 2 de julio de 2005, 7 semanas después del secuestro. Después de hacer que su secuestrador se abriera con ella gradualmente, Shasta vio una oportunidad real de volver a casa. Me sentó y me preguntó si podía ser su hija, si podía quedarme con él y llamarlo papá. Me dijo, quiero que conozcas a mi mamá, ¿te gustaría conocerla? Y le dije que sí. La niña se acercaba poco a poco a la posibilidad de volver a un lugar con gente que la pudiera reconocer, pero sabía que debía hacer algo más para asegurarse de que la vieran en público. Le pregunté si me podía llevar al lugar donde crecí. Le dije que quería mostrarle mi escuela y la casa de mi mejor amigo, y que quería mostrarle todos los lugares que eran importantes para mí porque él también lo era. Y me dijo, sí, me encantaría. Casi 2 meses después de la desaparición de los hermanos Groening,
Chaste hizo que su secuestrador la llevara de vuelta a Coeur d'Alene. Incluso logró que se detuvieran en una tienda, con la esperanza de que alguien interviniera. Pero el gerente identificó a Chaste en el video de seguridad y le avisó a la policía, cuando ella ya se había ido. Recuerdo que aún tenía esperanzas, pero igual sentía que ya no había ninguna. El hombre le preguntó si tenía hambre, a pesar de que sabía que probablemente alguien la reconocería. Chaste le dijo que sí, y fueron al restaurante Dennis en Coeur d'Alene. Al entrar, vi un cartel de desaparecido con una foto de mi cara. Había un chico parado afuera con sus amigos. Él me miró y asintió, y yo asentí también. Fue a la barra y habló con una de las camareras, y luego vi que ella estaba mirando hacia donde yo estaba. Ellos eran mi única mesa en ese momento. Así que la reconocí de inmediato. El hombre no tenía ojos para nadie más que para Chaste. Ella no hablaba sin su permiso. Algo no estaba bien. Yo lo sabía. La camarera Amberdean no sabía con quién estaba ni qué era capaz de hacer, pero no podía arriesgarse a que él supiera que sospechaba. Hablé con mi gerente y dije que debíamos llamar a la policía. Teníamos que hacerlo. Estaba segura de que esa era Chaste Gruny. Podía apostar que lo era. Necesitábamos llamar a alguien. Otras personas en el restaurante reconocieron a la niña, y la policía recibió la llamada que había estado esperando por meses. Hay una niña aquí que está con un señor alto, y se parece mucho a Chaste, pero no estamos seguros. No tenemos ninguna certeza, pero creo que es ella. Chaste podía notar que la reconocían, pero no sabía si saldría de allí con vida. Recuerdo que pensaba, él es muy inteligente. Incluso si saben que soy yo la que está con él inventará alguna excusa y ellos se irán, y no pensarán que algo anda mal. Todos esperaban a que llegara la policía, pero el hombre se quería ir. Si se escapaba con la niña, nadie sabía qué haría después. El restaurante se puso en acción. Amber fingió tener problemas al imprimir la factura para que se quedara más tiempo en la mesa. Otras personas que estaban allí se posicionaron en la puerta para detenerlo si intentaba escapar. Finalmente llegó la policía y le preguntó a Chaste su nombre. Después de que la niña dijera quién era, la policía se llevó al hombre y ella respiró aliviada. Todo el restaurante empezó a aplaudir. Todos sabían quién era yo, y sabían que estaba desaparecida, así que definitivamente todos cumplieron un papel importante en mi rescate. Antes de irse de Dennis, Chaste le dijo a la policía que ese hombre era quien había matado a su familia y la había secuestrado. Él era Joseph Duncan, de 42 años, un delincuente sexual nivel 3. Tenía solo 15 años cuando se registró su primer delito sexual. En 2004 fue acusado de abuso infantil en Minnesota, y había estado fugitivo luego de haber conseguido $15,000 para la fianza y haber huido de la ciudad. La policía descubrió que el auto de Duncan era robado. Allí encontraron una escopeta y un equipo de grabación con videos de Dylan y Chaste de cuando los tenía cautivos. Finalmente Chaste estaba a salvo, pero Dylan seguía desaparecido. Duncan permaneció en silencio y la policía no pudo sacarle información, por lo que tuvieron que acudir a la niña. Ella contó todo, incluso lo que le había sucedido a su hermano. También explicó los horrores inimaginables que ella y Dylan habían vivido las 7 semanas anteriores. Aún no puedo creer que una niña de 8 años tuviera que presenciar todo eso. Y aún peor, luego tuvo que revivirlo al contárselo al investigador. Ella presenció cosas horribles que traumatizarían a cualquier adulto de por vida, y de las que nunca podría hablar con nadie. Chaste juntó muchas fuerzas para contar su historia, y hasta reveló lo que Duncan le había contado sobre los otros asesinatos. Me acordaba de todo, y cuando me encontraron, conté todo lo que él me había revelado. Joseph Duncan finalmente confesó y le dijo a la policía que cazaba a sus víctimas. Conducía sin rumbo y usaba su GPS para marcar las casas con niños en las que se detendría. Así fue que pasó por la casa de los Gruny y vio a Chaste y a Dylan jugando en el jardín. Estudió la casa y a la familia por días mientras se preparaba para la noche del ataque. Recuerdo que me dijo que había logrado que mi perro se acercara a él. Le daba golosinas y esas cosas a nuestro pitbull, para que no sospechara de él cuando entrara a la casa a hacer lo que tenía planeado. No quería que el perro fuera un problema en ese momento. Él había pensado en absolutamente todo, para asegurarse de que cometería el crimen perfecto. En el juicio, el jurado tuvo que ver el video que Duncan había grabado de lo que le había hecho a los niños. Las escenas mostraron el aterrador alcance de su brutalidad. Creo que esa evidencia probablemente fue lo más perturbador que vi en toda mi vida. A pesar de que el video es traumatizante, es la evidencia esencial para que los fiscales logren que Joseph Duncan sea condenado a la pena de muerte.
16 de octubre de 2006. Joseph Duncan se declaró culpable de 3 secuestros y 3 asesinatos en primer grado, por las muertes de Brenda Marquis Slade. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Luego se declaró culpable de 10 cargos federales en relación al secuestro y abuso sexual de Shaste y Dylan, y al asesinato de Dylan. Fue condenado a muerte. En los 31 años que llevo trabajando en el sistema de justicia penal, puedo asegurar que nunca he conocido a alguien con tanta maldad como Joseph Duncan. Fue enviado a la prisión federal de Terre Haute, donde estuvo en el pabellón de la muerte hasta el 28 de marzo de 2021, cuando murió de cáncer cerebral. Shaste finalmente había escapado del monstruo y comenzaba su camino de sanación. La comunidad se reunió para festejar el cumpleaños de su difunto hermano Slade. Mi hermano era muy bueno, era genial, y siempre era amable con las personas. Te deseo un feliz cumpleaños, hermano. Dile a mamá, a Dylan y a Mark que los amo mucho y los extraño, y que ojalá nos volvamos a ver algún día. Shaste intentó seguir adelante con su vida, pero no fue fácil crecer después de todo lo que le había pasado a tan temprana edad. Estaba contenta de estar a salvo, pero aún había una parte de mí que tenía miedo de que volviera a suceder. Shaste tenía un severo estrés postraumático, y odiaba ir a terapia y que la reconocieran en todos lados. Solo quería ser una adolescente normal, pero todavía tenía que lidiar con asuntos judiciales de Joseph Duncan. Además, tenía que hacer terapia, lo cual no me hacía sentir bien conmigo ni con la persona que era. Así que creo que todo eso me llevó al límite. Shaste recurrió a las drogas y al alcohol para tratar de escapar. Pasó parte de su adolescencia en un centro correccional, donde conoció a otras chicas que habían tenido experiencias similares con el abuso de sustancias. La jueza fue muy honesta conmigo y me dijo esto. Siento que tienes las herramientas para ayudar a muchas personas y que eres mucho mejor de lo que crees. Ella le dio un giro a su vida luego de que tuvo hijos y conoció a su marido. Él era familiar de Sammy Joe White y Carmen Cubayas, las hermanas de Seattle que Joseph Duncan también confesó haber matado. Durante mucho tiempo, tuve la sensación de que no podía tener hijos, pero no iba a dejar que él me quitara la posibilidad de traer niños al mundo. Todo sucede por una razón. Si nada hubiera pasado, nunca hubiera conocido al papá de mi hijo. Mi niño no estaría aquí conmigo y yo no sería su madre. Tenía que ser así. Shaste ahora se enfoca en todo el apoyo que recibió de las personas que conoció gracias a lo sucedido. Todavía estoy en contacto con el chico con el que crucé miradas afuera del restaurante. Se llama Nick Chapman. Algunos de los investigadores y oficiales que trabajaron en mi caso me llevaron a sus casas y pude conocer a sus hijos. Ellos hicieron mi vida mucho más fácil. Me permitieron ser una niña cuando sentía que no podía. Gracias a la vida que construyó y a todo el amor que la rodea, sabe que es importante mirar hacia adelante y no dejar que su agresor controle su vida. No lo odio por todas las cosas que hizo. En realidad, lo perdono. Si no lo perdono, él tendrá el control sobre mi vida. Quiero que sepa que estoy haciendo algo bueno con mi vida, para que tenga en claro que no puede controlarme, y que lo que me hizo ya no me afecta. Ahora Shaste disfruta de estar con su familia, y espera poder convertirse en consejera para usar su experiencia, y así ayudar a otros que hayan pasado por momentos difíciles. Sé que sobreviví por una razón, y sé que aún estoy en este planeta por un motivo. Estoy segura que estoy aquí para ayudar a otras personas. Si alguien está sufriendo de abuso y se entera que yo me di por vencida, no lo ayudaría en absoluto.